Arrachaldeón, compañeras y compañeros. Me alegra mucho de que hayáis decidido pasar la tarde aquí con nosotras en vista del buen tiempo que hace y víspera de puente, que ya la cosa se complica aún más. Y agradecer también a Ariadna García Prado, profesora titular de la Universidad Pública de Navarra, que nos acompañe aquí esta tarde, y a vosotras también. Yo soy Yolanda Rodríguez Villegas, soy la presidenta de CONFIN, de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y Feministas por la Igualdad en Navarra. Y bueno, pues eso, tengo dentro del ciclo que hemos titulado Diálogos con investigadoras feministas, esta es la segunda de las charlas que ofrecemos con Ariadna. Hicimos una hace poco más de un mes con Rebeca Echavarri, que también es autora del estudio que nos va a presentar hoy Ariadna. Las dos son profesoras del área de Economía de la universidad. Y bueno, pues eso, hoy nos va a presentar el estudio que se titula Identificación y conocimiento de situaciones de violencia contra las mujeres. ¿De acuerdo? Os voy a presentar muy brevemente a Ariadna. De su página web he tomado la información que ella me sugirió. Es profesora titular del Departamento de Economía de la UCNA. Cuenta con una amplia experiencia trabajando en y con instituciones internacionales no académicas, incluyendo más de 9 años en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, en Washington. Trabajó como investigadora y gestora de proyectos de salud en países en desarrollo y gracias a becas gubernamentales realizó su investigación doctoral en la Universidad de York, la London School of Economics, la Universidad de Georgetown, la Universidad Erasmus de Rotterdam y la Universidad Johns Hopkins, y como investigadora postdoctoral disfrutó de una beca de un año como investigadora visitante en la Universidad de Boston, en el Departamento de Economía. Actualmente, como he dicho, trabaja en la Universidad Pública de Navarra y también está en el Instituto de Investigación Avanzada de Economía Impresa, INADOE, que es uno de los institutos de investigación, tiene varios, que tiene la UCNA. Tiene muchas publicaciones, ha trabajado con un montón de cosas también en la UCNA, pero si queréis conocer su trayectoria investigadora podéis entrar en el portal de la Universidad Pública, buscarla y ahí aparece todo y su página también. Así que nada, muchísimas gracias, Milla Esker, bienvenida Ariadna y aquí estamos. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero agradecer la invitación a participar en esta serie de charlas. La verdad es que con mis compañeras Rebeca Echavarri, Fernanda Gutiérrez Navratil y Sara Martínez de Morentín llevamos ya desde el 2020 más o menos, 2019, trabajando juntas en estos temas de violencia contra la mujer y el rol de las personas que pueden ser testigos de situaciones de violencia contra la mujer. Con lo cual llevamos inmersas en este tema durante mucho tiempo. Mi área de especialización principal es Economía de la Salud y Economía de la Pobreza, pero bueno, obviamente el tema de violencia contra la mujer, que es un tema muy transversal, también cae dentro de lo que es la salud, ¿no? Porque afecta obviamente a la salud de las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, en 2021, y esto lo tengo que decir, obtuvimos una financiación bastante competitiva e importante por parte del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, a quienes estamos muy agradecidos porque nos han permitido hacer lo que os voy a contar hoy, que no me voy a ceñir solamente a un estudio, sino que como hemos hecho varias cosas, os voy a presentar, digamos que como una línea de resultados que hemos ido obteniendo a lo largo de los estudios que hemos estado haciendo gracias a esta financiación. Algunos están ya completos, enviados a publicar, y otros están todavía pues, en proceso de análisis de datos, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que así os doy un poco una pincelada de la historia que os quiero contar y que nos interesó desde un principio. Vale, bueno, pues eso, lo dicho, muchas gracias por la invitación. ¿Qué vamos a tocar? Bueno, lo primero es centrarnos en el rol de las personas que son testigo de violencia contra la mujer. A mí me recuerda mucho, yo como madre de 2 hijos, al tema del bullying, ¿no? ¿Qué hacen las personas que saben, los niños o niñas o los chicos y chicas, que a alguien le están haciendo bullying, ¿no? Y en educación se está promoviendo mucho pues, que la gente no se quede callada, ¿no? Porque todos, si nos quedamos callados, de alguna manera somos copartícipes, ¿no? de los eventos de violencia, ¿no? Sean estos de bullying, sean estos de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, bueno, este era un tema que en el área de violencia contra la mujer lo que más se ha estudiado es cómo apoyar a las víctimas, cómo empoderarlas. Hay un montón de literatura y de estudios sobre este tema y también cómo trabajar con los agresores, ¿no? Pero
apenas se ha prestado atención al rol de las personas conocedoras de estas situaciones o personas testigos de estas situaciones, ¿no? Entonces, nosotras nos preguntábamos si estas personas están dispuestas a denunciar o a notificar estas situaciones de violencia contra la mujer, ¿no? ¿Y qué se sabe sobre esto? Nos preguntábamos también qué factores son los que determinan que decidan intervenir o no. Y nos encontramos con 4 factores, o creíamos que 4 factores podían ser importantes. Uno es si son capaces de identificar qué es violencia contra la mujer y qué no es violencia contra la mujer. Otro es cuáles son sus valores y creencias culturales con respecto a temas de género. Otro factor importante es el anonimato. Fijaros que cuando uno va a notificar algo o a denunciar algo, pues quizás te tienes que identificar a ti mismo y tienes que identificar al agresor. Y bueno, esto puede ser una barrera, ¿no? Luego lo discutiremos en profundidad, ¿no? Y finalmente, otro factor importante es la institución en donde se notifica o denuncia la violencia contra la mujer. Bueno, entonces, el germen de este proyecto, que como digo engloba varios estudios, realmente viene de un Real Decreto Ley que se aprueba en España en el año 2018, donde se establece la posibilidad de notificar casos de violencia contra la mujer vía servicios sociales, sin tener que ni denunciar al agresor, ni identificar al agresor. Los trabajadores sociales o las personas que reciben la notificación no tienen por qué legalmente ninguna obligación de tener que procesar una denuncia o de tener que reportar o notificar este caso a la policía, con lo cual de lo que se trata es de que se puedan identificar víctimas de violencia contra la mujer y se les pueda dar el apoyo psicológico, legal o económico que puedan necesitar, de tal manera que se les da un margen de tiempo para poder salir quizás de la situación de violencia en la que viven y luego igual en un futuro, cuando ya están más fortalecidas o empoderadas, poder denunciar. ¿Bien? Pero esto también lo hablaremos en detalle. Este es el marco y el germen inspirador, ¿no? Nosotros queríamos saber, ¿este decreto ley de verdad va a promover que más gente denuncie o notifique y vaya a los servicios sociales en vez de a la policía para decir que son testigos de casos de violencia? Bien, entonces, como estamos en un entorno que probablemente todos y todas conocemos bien el tema de la violencia, bueno, voy a ir brevemente en lo que es un poco el contexto, ¿no? La contextualización de esto. La violencia contra la mujer es un problema de salud global con alto impacto social y económico, y ha sido reconocido de esta manera por organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y el Parlamento Europeo. Dentro de la violencia contra la mujer, fijaos que la más común es la violencia dentro de la pareja. Una de cada 3 mujeres en el mundo indica haber sufrido este tipo de violencia, y más de 1/3 de los homicidios de mujeres en Europa se deben a la violencia contra la mujer en la pareja. Sus consecuencias son graves. Además del daño físico, los problemas de salud, el daño psicológico y emocional a la víctima, esto afecta también a la empleabilidad que la víctima pueda tener en el mercado de trabajo y a su bienestar. Y además es un problema que se transmite intergeneracionalmente, porque también afecta a las mujeres que tienen hijos e hijas, ¿no? Y que ya están muy marcados por haber crecido en un entorno de violencia, ¿no? Por lo tanto, el impacto, como nosotras somos economistas, en algunos congresos ortodoxos nos preguntan ¿y cuál es el impacto económico? ¿No? Bueno, pues tiene impacto económico, pero tiene impacto en muchas dimensiones, ¿no? Como podemos observar. Bien. ¿Qué sucede? Que los niveles muy bajos de denuncias contribuyen a su persistencia. En España, en el año 23, solo 1 de cada 3 mujeres muertas por violencia contra la mujer en la pareja habían puesto una denuncia. 1 de cada 3. En España, en el año 23, el 14% de todas las denuncias son de personas testigos, y normalmente familiares. Denunciar o notificar esta situación es fundamental para que las víctimas puedan acceder, como he comentado antes, a los servicios de apoyo que existen. Primero los psicológicos, los legales y eventualmente los económicos. Vale. ¿Qué pasa? Bueno, lo que ya hemos comentado, que la mayoría de las investigaciones se centran en el rol del agresor o de la víctima, y sin embargo las personas que son testigos pueden jugar un papel fundamental. Fundamental porque
son personas que no se encuentran en la situación de vulnerabilidad en la que está la víctima, por lo tanto pueden ver el evento desde una distancia emocional que la víctima o quizás su entorno familiar quizás no tengan. 2/3 de las mujeres europeas víctimas revelaron su situación a una amistad o a un familiar, con lo cual las encuestas revelan que la gente que está en una situación de ser víctima de este tipo de violencia pueden llegar a hablar con sus amigas o amigos o con familiares, ¿no? Por lo tanto, hay un entorno que conoce lo que está pasando. ¿Cuáles son las implicaciones de ser testigo o ser una persona testigo? Pues porque poner una denuncia implica ir a la policía, implica identificarte, implica identificar al agresor y claro, esto trae en consecuencia ¿qué? El miedo a las posibles represalias contra el testigo o la víctima, la vergüenza de ser un chivato, no lo sé. Salen muchos factores en nuestro estudio, que son estudios cuantitativos, pero también tienen una parte cualitativa muy importante. Aparecen muchos factores, ¿no? Puede pasar que la persona testigo quiere ayudar a la víctima, pero no quiere castigar al agresor. Otros servicios pueden ayudar a la mujer a escapar de la violencia. Este es el caso de los servicios sociales, donde el requisito de identificarse varía, depende de los países. El decreto ley que se aprobó en España en el 2018 sí que permite que no tengas ni que identificarte tú como testigo ni identificar al agresor. Basta con que digas el nombre de la víctima y con eso es suficiente para que se active el protocolo para tratar de dar apoyo y llegar a esa persona. Pero en otros países no es así, esto lo discutiremos luego. En otros países el requisito es siempre que hay que identificar al agresor y esto es una barrera bastante fuerte, como veremos. Bien. Entonces, el marco del Real Decreto Ley es este. Fijaos que ya he comentado en qué consiste, pero antes de que este Decreto Ley se aprobase, en principio, los trabajadores que recibían una notificación de algún caso de violencia contra la mujer tenían la obligación legal de denunciarlo. Esto legalmente hablando, ¿vale? De facto no se hacía. ¿No? De facto no se hacía porque no se hacía en la mayoría de los casos, porque lo que hacían era tratar de dar apoyo primero a la mujer, ¿no? Y sin su consentimiento no querían denunciar e ir a la policía, ¿de acuerdo? Pero esto establece un marco legal que protege a los trabajadores sociales o personas que reciben estas denuncias o notificaciones, no denuncias, estas notificaciones, pero sin tener que denunciar. Es importante que esta opción de ir a los servicios sociales exista porque existe literatura académica en artículos en buenas revistas publicados recientemente que explican cómo muchas mujeres, y esto lo sabemos también sin que haya literatura académica, que muchas mujeres denuncian y luego retiran la denuncia, ¿no? Entonces, ir a los servicios sociales lo que permite es que le da un margen de tiempo, ¿no? Que puede ser de 2 años, 3 años, 1 año, lo que necesite cada mujer para tener la fuerza suficiente, recuperar su autoestima para poder romper esa relación y en cualquier caso eventualmente denunciar. Y esa denuncia ya es más difícil que se retire, ¿no? Que cuando la única vía que tienes es ir a la policía y denunciar, si no tienes la vía de los servicios sociales, ¿no? Bien, vamos entonces con los estudios. Fijaos que en los servicios sociales ni te identificas ni identificas al agresor, en la policía todo lo contrario, te identificas e identificas al agresor. Entonces, nuestra pregunta es, si está la opción de los servicios sociales además de la policía, ¿las personas prefieren ir a los servicios sociales o no? Esto es una de las preguntas de investigación que teníamos, ¿no? Que nos hacíamos. La hipótesis esperada es que sí, pero no lo sabemos. También es importante saber si esto va a permitir que aumente el número de casos identificados de víctimas de violencia contra la mujer, porque podría pasar que aquellas personas que están dispuestas a denunciar en la policía, cuando ven que hay opción de ir a los servicios sociales, se van a los servicios sociales. Entonces, en neto no aumenta el número de casos reportados, ¿no? Entonces, bueno, queríamos saber si puede haber un efecto desplazamiento, ¿no? Y no tanto que en neto aumente el número de víctimas, de personas que reportan. Fijaos que lo que tuvimos, ahora os voy a contar un poco la metodología, tuvimos que diseñar una encuesta en vez de usar datos administrativos, porque en los servicios sociales no se registra el número de víctimas que han sido notificadas a través de terceras personas.
¿vale? Entonces, si esto no se registra, si se registra, ¿cuáles son las víctimas que han sido reportadas? Bien porque la víctima ha ido acompañada, ha ido sola o ha ido de una tercera persona, pero no hay un registro en el que tú puedas usar datos administrativos para comparar cuánta gente está yendo desde que se aprobó el decreto ley a los servicios sociales como terceros, ¿no? Como testigos a notificar esta situación frente a las denuncias en la policía, mientras que las denuncias en la policía sí que se registran, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un gap, digamos, un vacío, ¿no? en cuanto al tratamiento de datos en este tema, que permitiría hacer estudios pues todavía más interesantes que lo que hemos hecho nosotras, ¿no? Bueno. Vale, entonces, otra pregunta de investigación es cómo se puede fomentar que las personas que son testigos de este tipo de violencia se impliquen y denuncien, y luego a qué barreras se enfrentan, ¿no? Y qué mecanismos son los que pueden conducir a una mayor propensión a intervenir, ¿no? Y a implicarse por parte de las terceras personas. Entonces, para responder a todas estas preguntas hicimos varios estudios con la financiación de la Caixa. De la Caixa no, del Observatorio Social de la Fundación La Caixa. Experimento, primero hicimos un piloto, ¿vale? Con 1098 observaciones de 120 participantes. Luego otro experimento con 900 observaciones por parte de 300 participantes. El principal es el tercero, le llamamos el principal porque ha sido el más grande, el que ha formado parte del Plan Estadístico de Operaciones del Gobierno de Navarra, en colaboración con el Nastat, con el Instituto Navarro para la Igualdad, en fin, que es el que más peso ha tenido porque ha usado una muestra representativa a nivel de Navarra, ¿vale? De 969 personas. Y luego un último experimento en el que tenemos 6.000 personas como muestra representativa a nivel nacional. Este último todavía estamos analizando los datos. Entonces, lo que yo os voy a contar hoy brevemente es estos tres, ¿vale? Un poquito más enfocada en esto, no os voy a contar todo, eso es como un hilo conductor, un poco las principales conclusiones. Fijaos que al no tener datos administrativos, lo que hicimos es diseñar una especie de lo que se llama en inglés survey experiment, ¿no? Una encuesta que tiene un experimento dentro. Es un experimento social, ¿no? Obviamente. ¿Por qué estas economistas se ponen a hacer un survey experiment? ¿Por qué en economía se han empezado a usar mucho, que antes se usaban más en psicología y en ciencias políticas? Y los economistas introducimos además el tema de los incentivos, ¿vale? Entonces ahora os explicaré en qué consiste lo de los incentivos que metimos aquí. En el experimento 1, que era el piloto, lo que hacíamos era a estas 120 personas que son las que participaron, les decíamos que les dábamos una dotación inicial de 50 euros por persona, ¿vale? No por participar, por participar, sí, en el experimento. Tenían que enfrentarse a una descripción de una situación de violencia que diseñamos con ayuda de víctimas de violencia, con ayuda de personas que trabajan directamente dando apoyo a las víctimas de violencia contra la mujer, que podría ser una situación real, que cualquiera de nosotros hemos experimentado. Os la voy a presentar para que la veáis, ¿vale? Entonces, ante esa situación les preguntábamos, ¿intervendrías o no? Entonces, a una parte de esa muestra les decíamos, ¿irías a los servicios sociales o no irías a los servicios sociales a notificar esta situación? Y a otra parte de la muestra les decíamos, ¿irías a la policía o no irías a la policía? ¿Vale? Pero la consecuencia era la siguiente, si decides intervenir en cualquiera de las dos opciones institucionales, entonces te quedas con 5 euros y el resto se va en donación a una ONG que apoya a víctimas de la violencia contra la mujer, ¿vale? Entonces, el coste obviamente es económico, no es el coste real que uno enfrenta en la vida cuando tienes que ir a la policía a denunciar a alguien, ¿no? Porque hay otros muchos costes asociados, pero al menos hay un coste de renunciar a una cantidad grande de dinero, ¿no? Te están dando 50 euros y te quedas con 5 si intervienes, ¿no? Bueno, y esto es lo que hicimos con el piloto. En el piloto realmente les pusimos varios escenarios en los que se quedaban con 5 euros, se quedaban con 10 euros, se quedaban con 15 euros, y si no intervenían se quedaban con los 50, ¿vale? Entonces esto nos permitió ver cuál era el umbral en el que la gente empezaba a intervenir, cuando era menos o más, ¿no? Entonces era en torno a los 20 euros. La gente estaba dispuesta a dejar que se fuesen 20 euros de los 50, pero ya si eran más de 20, pues ya empezaban a no intervenir, ¿vale? Con lo cual, ese factor económico funcionaba, ¿no? En el primer experimento lo vimos claramente.
En los experimentos 2 y 3, porque ya no teníamos tanto dinero, ya solo les podíamos dar de dotación inicial 30 euros. Pero aquí sí que ya, como ya sabíamos cuál era el umbral en el que empezaba a cambiar el nivel de intervención, aquí sí que ya dijimos, bueno, de esos 30 euros, los que decidan intervenir se quedarán con 5. Y 25 se irán a la Fundación Silema, que no sé si la conocéis, pero bueno, pues eso. Los que decidan no intervenir se quedarán con los 30 euros. Entonces ya no había distintos escenarios de costes, ¿no?, como hicimos en el piloto. Bien, entonces aquí tenéis la viñeta, ¿vale? Os la leo. Con cierta frecuencia oyes a la pareja de tu vecina gritándole e insultándole y escuchas el ruido de objetos que se rompen procedentes de su casa. Esta mañana te has encontrado a tu vecina sentada en las escaleras con lágrimas en los ojos. Le preguntas si se encuentra bien y si necesita ayuda. Ella se echa a llorar y te cuenta que su pareja le agrede físicamente de manera repetida y le hace daño. Y tú le crees. Ante estas circunstancias, tienes la opción de informar sobre esta situación a la policía con el consentimiento de tu vecina o no intervenir. Y les explicábamos, acudir a la policía implica que se activen los servicios que darán apoyo psicológico, jurídico y o económico a tu vecina, porque es verdad que también se activan estos servicios, pero te tienes que identificar y tienes que identificar a tu vecino para cursar una denuncia y testificar eventualmente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿intervendrías? Esto es a unos les preguntábamos con la policía y a otros con los servicios sociales, ¿vale? Acudir a los servicios sociales implicaba pues, que se activaba la ayuda a la víctima, pero no tenías ni que identificarte, ni identificar a tu vecino, ni cursar una denuncia, ¿vale? Bueno, pues esta era la viñeta. Luego ya me contaréis si os resuena esta viñeta, ¿vale? Porque a mí me ha pasado, cuando vivía en otra zona distinta en la que vivo, que tuvimos ese caso, ¿vale?, de violencia contra la mujer de los vecinos que vivían arriba. Y nosotros llamamos a la policía, pero claro, la policía llega. ¿Y qué hace la policía? Primero te llama a ti a la puerta, con lo cual los de arriba ya saben quiénes son los que han llamado, ¿no? Entonces, quiero decir que a nosotros no nos importaba, pero realmente es una barrera también, ¿no?, el sentir que saben quién eres, ¿no?, quién es el que ha llamado o la que ha llamado. Bien, entonces, si la persona, aquí tenéis un poquito lo que hicimos con cada uno de los experimentos que os estoy contando. Fijaros que en el piloto la donación total fue de 2.525 euros, que fue a la Asociación de Mujeres Juezas de España. En el experimento 2, la cantidad donada a la Fundación Silema fue de 6.050 euros, y luego ya en el experimento grande, la cantidad donada por parte de la gente que decidió intervenir y quedarse solo con 5 euros de 30, que es renunciar a más del 80%, ¿no?, de lo que les estás dando. La Fundación Silema recibió 20.850 euros. Bueno, están súper contentos con nosotras, como os podéis imaginar. Entonces, bueno, también recogimos información cualitativa sobre por qué habían elegido una opción y no otra, ¿no? Porque, bueno, para entender cuáles eran sus motivaciones. ¿Ya? ¿Y ahora por qué no va esto? Vamos a ver. Bueno, no pasa, ¿no? No sé por qué. Ahora, bueno, vale. Entonces, bueno, fijaos que del experimento piloto y del experimento 1, bueno, y el experimento 3. No me voy a meter tanto en el diseño, pero como veis son diseños diferentes, ¿vale? Porque me parece que igual os aburro y os interesarán más las conclusiones a las que hemos llegado, ¿no? Esto es lo que tenemos los académicos, que a veces nos ponemos un poco pesados con la metodología, pero bueno, para que veáis que hay una metodología sostenida por debajo. ¿Qué es lo que encontramos de los experimentos 1 y 2? Es que la probabilidad de que una persona testigo de violencia contra las mujeres en la pareja acuda a los servicios sociales es más alta, ¿vale?, que era lo esperado, 12,7 puntos porcentuales frente a la opción de ir a la policía. Bien, por lo tanto, ofrecer la opción de acudir a los servicios sociales puede permitir aumentar el número de víctimas identificadas. Sin embargo, como os decía, existe un cierto efecto desplazamiento, porque en el experimento 2 les preguntábamos ¿y si fuese ir a la policía irías? O al revés, ¿no? A los que decían que iban a la policía luego les decíamos ¿y si fuese ir a los servicios sociales? Y claro, encontrábamos que hay personas que estaban dispuestas a ir a la policía, pero cuando luego les decías ¿y si fuese ir a los servicios sociales? O no,
o sí, tenemos los dos efectos, ¿no? Con lo cual esto quiere decir que sí que podría haber un efecto de desplazamiento si tuviésemos los datos administrativos para poder ver qué es lo que está pasando efectivamente, que no existen, ¿no? A día de hoy. Y luego algo muy importante que sí que vemos es que porque les preguntábamos, fijaros que en la descripción de la situación de violencia le decíamos, intervendrías si tienes el consentimiento de la víctima, ¿no? O sea, la situación que os he puesto es que hay una interacción con la víctima, ¿no? Entre la tercera persona y la víctima, ¿no? La persona testigo y la víctima. ¿Por qué pusimos lo del consentimiento? Porque si no lo pones, dejas a la imaginación de cada uno si hay consentimiento o no hay consentimiento por parte de la víctima, porque la víctima no ha pedido expresamente vete y reporta mi situación o notifica mi situación, solo le ha dicho mi pareja me pega, ¿no? Y bueno, y ella le ofrece, y la persona testigo ofrece ayuda, ¿no? Pero bueno, no hay un caso explícito de consentimiento. Entonces pusimos si cuentas con el consentimiento, ¿vale? Y contando con el consentimiento los niveles de intervención eran muy altos, ¿eh? Cuando la dotación era de 50 euros estaban en torno al 78% de las personas decían que intervendrían. Cuando eran 30 euros el 80 y pico por ciento en media, ¿no? Más o menos 85%. ¿Qué pasa? Que luego hemos hecho la pregunta, ¿y si no tuvieses el consentimiento de la víctima? ¿Y si no sabes si tienes el consentimiento de la víctima? ¿No? Cuando mi marido y yo llamamos no sabíamos si teníamos el consentimiento de nadie, ¿no? Quiero decir, ¿qué haces, ¿no? Cuando esto? Y claro, cuando les preguntas eso, la decisión de intervenir baja, pero brutalmente, ¿eh? Cuando no saben si tienen consentimiento, baja, luego os diré los datos exactos, y cuando sabes que no tienen consentimiento, baja a más de la mitad, ¿vale? La intervención. Entonces, bueno, en este caso, ofrecer la opción de ir a los servicios sociales parece ser una buena opción, porque si tú crees que igual te estás equivocando, ¿no? Es decir, si no tienes seguridad igual de si esto es una situación de violencia contra la mujer, si no sabes si tienes el consentimiento o no, pues igual te vas a los servicios sociales donde no hay que procesar denuncias y mira, los servicios sociales que hablen con la víctima y vamos a ver si la víctima quiere ayuda, no quiere ayuda, quiere denunciar o no quiere denunciar, pero tú ya estás ayudando, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta opción es una opción importante y tengo que decir que ese Real Decreto del 2018 aprobado aquí en España fue muy innovador y de hecho hay países europeos que le siguen la pista a qué es lo que estamos haciendo con esto, porque de alguna manera pues nuestro país ha sido pionero en medidas legales en temas de violencia contra la mujer, ¿eh? Entonces es un tema interesante a estudiar porque además internacionalmente también hay ese interés. Entonces, bueno, ¿qué es lo que encontramos? Fijaos en el experimento grande. 87% de mujeres 86% deciden intervenir, ¿vale? 87% son mujeres versus 85% hombres. Aquí no hay una diferencia estadísticamente significativa en los niveles de intervención, ¿vale? Así en general. ¿Qué es lo que encontramos? Fijaos que, bueno, no he traído el puntero, pero bueno, que lo que vemos es, fijaros que la primera línea lo que nos está diciendo es que ir a los servicios sociales, si no tienes que identificarte, ¿de acuerdo? Como testigo, no tienes que dar tu nombre, aumentaría la probabilidad de intervención con respecto a la situación de ir a los servicios sociales cuando sí tienes que dar tu nombre, ¿vale? O sea, el escenario de referencia es ir a los servicios sociales dando tu nombre e identificando al agresor, ¿de acuerdo? En la segunda línea, ¿qué tenemos? Si tengo que ir a los servicios sociales y ahora lo que cambia es que no tengo que identificar al agresor, también aumenta la probabilidad de intervenir, ¿vale? Sustancialmente. Y si tengo que ir a la policía, me tengo que identificar al agresor con respecto a la situación de ir a los servicios sociales, hipotéticamente teniendo que identificar al agresor, ¿qué prefiere la gente? Pues prefiere ir a la policía, que tiene sentido. Yo también preferiría, porque igual uno se siente más seguro, ¿no? Si te tienes que identificar del todo, pues por lo menos que igual hay alguien que te pueda proteger. No lo sé si esa es la razón, luego lo discutiremos, ¿vale? Porque hay más razones que emergen por aquí. Y fijaros que cuando hacemos un análisis de heterogeneidad por género,
en los distintos escenarios que les planteamos, ¿no? Con anonimato, sin anonimato, yendo a la policía frente a los servicios sociales, estas son las figuras que obtenemos. Estos son los hombres en azul y estas son las mujeres, ¿vale? En el primer escenario ya vemos una diferencia sustancial en términos de género entre hombres y mujeres. ¿Qué tenemos? Que cuando uno tiene que ir a los servicios sociales y no hay anonimato, es decir, te tienes que identificar al agresor, las mujeres están más dispuestas a intervenir que los hombres, y esta diferencia es estadísticamente significativa, ¿vale? Cuando estamos en el escenario en que tenemos que ir a los servicios sociales y yo no me tengo que identificar como testigo, quién soy yo, cuál es mi nombre, entonces los hombres dan un salto y están más dispuestos a intervenir si no tienen que identificarse a sí mismos, ¿vale? Las mujeres aumentan un poquitín, pero se mantienen bastante estables, que es la línea roja. Cuando estamos en el escenario en que hay que ir a los servicios sociales, pero no tienes que identificar al agresor, aunque te tengas que identificar a ti mismo, entonces las mujeres se mantienen estables y los hombres vuelven a subir, ¿vale? Para ellos es importante no tener que identificar al agresor. Y finalmente, cuando se trata de ir a la policía, vemos que las mujeres, fijaros que las mujeres se mantienen muy estables a lo largo de los 4 escenarios, ¿vale? Mientras que los hombres son los que parecen necesitar más el tema del anonimato y el tema de a qué institución van, porque también prefieren, con respecto a aquí, prefieren ir a la policía, ¿vale? Mucho más que las mujeres. Las mujeres están más dispuestas a intervenir yendo a los servicios sociales, aunque se tengan que identificar y tengan que identificar al agresor, ¿vale? Estos son nuestros resultados principales, de este estudio grande. Entonces, claro, nos preguntamos por qué los hombres son más sensibles al anonimato, por qué prefieren ir a la policía en vez de a los servicios sociales y las mujeres, en cambio, son más estables, ¿no? Bueno, pues miramos varias cosas. ¿Qué miramos? Si existen diferencias de género en cómo identifican la violencia. Y caput, aquí nos encontramos con algo importante, que es que existen diferencias de género en cuanto a cómo identifican la violencia, ¿vale? Mientras que no hay diferencias de género en cuanto a cómo identifican la violencia física, cosa que, bueno, pues es algo que está menos tolerado, digamos, ¿no? en nuestra sociedad, sí hay diferencias en cuanto a la identificación de la violencia de control y psicológica, entre mujeres y hombres. Y además las diferencias son estadísticamente significativas y bastante sustanciales. Entonces, parecería que la capacidad de los participantes de reconocer situaciones de violencia contra la mujer explica estas diferencias de género, ¿no? Fijaros que aquí os pongo solamente cuáles son los factores que además influyen en cómo se identifica la violencia contra la mujer de control frente a la violencia contra la mujer física. Y cuando veis en este gráfico, aquí, estos son solamente efectos marginales, probabilidades, ¿no? Por así decir. Entonces, y esta es la variabilidad, ¿no? Del intervalo, bueno, en fin, no me voy a meter en rollos técnicos, pero en definitiva, si ninguna de estas barras horizontales sale de la línea cero del todo, no tenemos ningún efecto diferencial entre todos estos factores, ¿vale? Si eres la edad, el género, es decir, que en cuanto a la identificación de violencia contra la mujer física no hay diferencias de acuerdo a estas características, salvo si eres extranjero frente a no ser extranjero, ¿vale? Bueno, pues este es un tema, pues igual, de la cultura que los inmigrantes que hayan podido llegar aquí puedan tener. Pero cuando nos metemos en el tema de la violencia contra la mujer en temas de control del hombre sobre la mujer, pues nos encontramos que los menores de 28 años identifican peor que las personas que son un poco más mayores, los extranjeros peor que los no extranjeros, los que, vamos a ver aquí, los que tienen más educación identifican mejor, las mujeres mucho mejor que los hombres, las que pertenecen a asociaciones feministas mejor, como era esperable, ¿no? Las que aceptan el divorcio mejor, los que tienen orientación de izquierdas, políticamente hablando, mejor también. ¿Vale? Esto no es que se repite, además es una cosa muy curiosa porque nos sale consistentemente estos tres consistentemente que identifican mejor la violencia del tipo que sea. Os he puesto el ejemplo solo de la de control, pero con la financiera también sucede. Vale, ¿qué otras cosas miramos? Pues vamos a mirar cuáles son las creencias, porque recogimos esa información también en nuestra encuesta. Si en cuanto a creencias culturales sobre cuestiones de género hay diferencias entre hombres y mujeres. Les pusimos solo 4 afirmaciones de varias que se pueden poner, ¿vale? Porque no queríamos que fuese aquello larguísimo.
y en esta frase en concreto, los hombres son mejores líderes políticos, encontramos una diferencia de género en cuanto a estar de acuerdo o no con esa afirmación bastante sustancial, y estadísticamente significativa. A mí me sigue impactando que a día de hoy, pues la verdad es que se siga creyendo en esto, pero bueno, esto ya es así. Y en estas no encontramos diferencias, ¿vale?, entre mujeres y hombres. Por lo tanto, también creemos que las creencias culturales pueden tener algo que ver con esta diferencia de que los hombres reaccionen más al anonimato, ¿no?, y necesiten que les den ese anonimato para intervenir, para decidirse a intervenir, mientras que las mujeres no lo necesitan tanto, ¿no? Luego miramos a ver si había diferencias en las preferencias económicas, si los hombres eran más aversos al riesgo que las mujeres. En general, los hombres son menos aversos al riesgo que las mujeres son más altruistas, de acuerdo con lo que recogimos en la encuesta, ¿no? Entonces, bueno, pero luego cuando metíamos estas variables en nuestros estudios cuantitativos no cambiaban los resultados que obteníamos, o sea que no parece que aquí esté la clave de la diferencia que hemos encontrado de género. Y luego, algo importante también a resaltar es que encontramos que un 30% de participantes en la muestra decían haber conocido una situación como la descrita en la viñeta, ¿no?, en lo que os he mostrado. Estas personas las hemos caracterizado, ¿no?, porque tenemos pues, toda su información, digamos, sociodemográfica, y son personas extranjeras, o sea, la mayoría de los participantes, de ese 30% son personas extranjeras, mujeres, personas de bajo ingreso, de izquierdas, pertenecientes a asociaciones feministas o religiosas, ¿vale? Es decir, gente que tiene más sensibilidad para, porque esto no quiere decir que no haya otros, allá de este 30%, que no hayan conocido situaciones como las descritas, pero a lo mejor no las han identificado como violencia, ¿no? Entonces, este es el perfil de ese 30%, pero este dato coincide con las macroencuestas que se van haciendo sistemáticamente cada X años, en los que alrededor del 30% de personas dicen que han sido testigos de situaciones de violencia contra la mujer en la pareja, ¿vale? Entonces, bueno, pues. Y luego, otra cosa interesante es que les preguntábamos si sabían dónde notificar la violencia contra la mujer. Y el 76% dicen que conocen la policía o el 016, es decir, nosotros les poníamos un espacio en blanco, no les dábamos opciones, el espacio en blanco, que pongan a ver qué es lo que conocen, ¿no? Y no mencionaban la opción de los servicios sociales. El decreto ley se aprobó en 2018, esto nos está dando información muy rica sobre el conocimiento que tiene una muestra representativa de Navarra de que es posible ir a los servicios sociales a notificar violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tratar de seguir las estrategias que sean necesarias para dar a conocer a la población que es posible hacer esto, para sensibilizar a la población y que lo sepan. Solo el 15% de la muestra, de 969 personas, dicen que conocen los servicios sociales para ir a notificar situaciones de violencia contra la mujer. Y de ellas el 19% son mujeres frente al 11% de hombres. Ya estoy cerca de terminar, que no os quiero aburrir para que tengamos turno de preguntas y demás. Vale, esto del anonimato nos lo voy a decir. ¿Y qué otro punto es importante a destacar? Que nosotras no hemos podido probar con nuestros estudios porque no lo contemplábamos inicialmente. Claro, uno empieza estudios pero no sabe qué resultados va a obtener, ¿no? Y luego a veces pues con la información que has recopilado puedes explicar estadísticamente tus resultados, pero hay otras cosas que no has recogido para poder justificarlo, ¿no? Nosotras creemos que detrás de esta diferencia entre hombres y mujeres, ¿no?, en cómo reaccionan al anonimato y a intervenir o no intervenir, o al tipo de institución, están también las teorías de identidad de género. Aquí hay, por supuesto, otros reconocidos académicos en otras áreas. Nosotros conocemos bien a los que están en el área de economía, con lo cual tenemos a Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 2007, Akerlof and Cranton, Akerlof, Premio Nobel de Economía también, que hablaron de las teorías de identidad de género, ¿no? Bueno, cuando los hombres tienen que identificar al agresor, sale su identidad de género, ¿no? Están identificando a un hombre, no están identificando a una mujer, ¿eh? Hay otros estudios en otros ámbitos que muestran que los hombres son más propensos a denunciar a mujeres que a hombres, ¿vale? O sea que hay estudios previos en la literatura de sociología y de psicología, ¿eh? Existe literatura reciente sobre la importancia que tiene para las víctimas de la violencia contra la mujer el poder ir a la policía y ser atendidas por una mujer policía y no por un hombre.
¿vale? Y estos son artículos que están publicados en revistas muy buenas por investigadoras brillantes de universidades muy buenas, ¿vale? Internacionalmente hablando. Y muestran que cuando hay mujeres policías aumenta el número de denuncias en la policía por parte de las víctimas, pero hasta en un 20%, ¿eh? O sea que es que tiene un efecto muy importante. Entonces nos preguntamos, ¿podría ser que las mujeres testigos de violencia prefieren ser atendidas por los servicios sociales si tienen que reportar violencia contra la mujer, mientras que los hombres prefieren ir a la policía porque es un entorno más masculino? ¿Podría ser una cuestión de confianza en la policía? ¿Los hombres confían más en la policía porque conocen menos los servicios sociales que las mujeres? Bueno, no lo sé. Estas son preguntas para las que no tenemos respuesta, pero que sería interesante explorar, ¿vale? Este es lo del tema del consentimiento que ya os he mencionado antes. Fijaos que si no saben si cuentan con el consentimiento de la víctima, la cifra de intervención baja en 10 puntos porcentuales, pero si no se cuenta con el consentimiento de la víctima baja en 35 puntos porcentuales, que es muchísimo. Por lo tanto, el tema del consentimiento también es importante. Entonces, desde nuestro punto de vista, las principales implicaciones de política. Bueno, pues hay que dar a conocer mejor la posibilidad de notificar este tipo de violencia contra la mujer en la pareja a través de los servicios sociales, remarcando que se garantiza el anonimato. Porque bueno, pues las mujeres parece que están dispuestas a ir a donde sea, pero los hombres no tanto. Entonces, bueno, pues para salvar esa diferencia, ¿no? Hay que hacer campañas en las que se promueva que el testigo hable con la víctima para facilitar la notificación o denuncia y conseguir su consentimiento, o bien para que la puedan acompañar. Yo he visto que hay campañas en otros países, ¿no? Cuando estábamos investigando esto profundamente, pues que a veces dicen, si sabes que tu vecina está en problemas, habla con ella, ¿no? O sea, que tratan de fomentar el que haya una comunicación, porque si no, la gente se queda paralizada, ¿no? Yo no sé si mi vecina va a querer que yo haga nada. Bueno, el poder comunicarse es como un paso fundamental para saber qué piensa esa persona, ¿no? Y luego, dada la heterogeneidad encontrada entre diferentes grupos poblacionales, pues basar la comunicación en el diseño de mensajes que se adapten a cada grupo poblacional. Se habla mucho siempre, y yo creo que es muy importante, de empoderar a las mujeres, pero claro, hay que trabajar con el colectivo masculino también, porque si no, el gap, la brecha cada vez se abre más, ¿no? Y luego, bueno, pues en todas las variantes que hemos hablado, pues desde extranjeros a no extranjeros, jóvenes que parece que identifican peor la violencia que los más mayores. O sea, estos son temas a abordar y probablemente la manera de abordarlas deberían ser diferentes probablemente, ¿no? De acuerdo, según los distintos grupos de edad y de población. Bien, entonces, las cuestiones que tenemos abiertas. En junio del año pasado tuvimos una mesa redonda en donde estuvo la jueza del Juzgado de Violencia contra la Mujer de aquí, de Navarra, el que fue fiscal durante 20 años en temas de violencia contra la mujer aquí en Navarra, el jefe de la Unidad Especial en Violencia contra la Mujer en la Policía, también de Navarra, la directora del INAI, del Instituto Navarro para la Igualdad, y la directora técnica de los centros de acogida para las mujeres víctimas de violencia, ¿vale? Entonces sentamos en la misma mesa a los representantes de la parte legal y a los representantes de la parte social, ¿no? Por así decir. Tuvimos una discusión muy interesante. Yo os lanzo aquí las preguntas que nosotras les lanzamos a ellos y luego pues os abro el debate a que vosotros me lancéis las preguntas que queráis. Uno es, ¿existe la posibilidad de garantizar el anonimato de la persona testigo que vaya a la policía? ¿Es posible denunciar sin dar el nombre del agresor? Ofrecer la opción de notificar. ¿Qué pasa cuando tú das la opción, de notificar la violencia contra la mujer en la pareja a través de los servicios sociales? Claro, hay personas que nos decían, ya, pero entonces el agresor queda suelto. Si no hay denuncia, ¿no? Tú le estás dando el apoyo a la víctima y eventualmente puede no haber denuncia. Podría haberla si la víctima se va recuperando, pero igual no quiere que haya denuncia, pues ahí queda el agresor, ¿no? ¿Qué se hace con el agresor? Que igual agrede a alguna otra mujer en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con los agresores, ¿no? ¿Cómo conseguir que la gente conozca esta opción?
¿Es posible dar a conocer el listado de los diferentes servicios sociales a los que acudir? En algunas de las respuestas cualitativas que obtuvimos se mencionaba que no sabían muy bien a dónde tendrían que ir, ¿no? Que ir a los servicios sociales es algo que, como hay tantos tipos de servicios sociales, están muy fragmentados, ¿no? Que el ciudadano o ciudadana de a pie pues no sabe muy bien a dónde tiene que ir, a cuál de ellos, ¿no? De todos ellos tiene que ir, ¿no? Porque hay muchas opciones. Entonces, bueno, pues quizás esa sea una barrera también, ¿no? Las diferencias de género en cómo reaccionan ante el anonimato, bueno, pues parece que identificar bien la violencia contra la mujer es determinante para intervenir, ¿no? Entonces, ¿cómo mejorar esta identificación, sobre todo de control, de la violencia de control y financiera? Y luego, ¿cómo abordar la violencia psicológica antes de que sea física? Fijaos que este es un tema importante porque... a ver, otra vez. Vamos a ver. Un momento. Ahora, espérate. Ahí, vale. Si no, ya no quería pasar todavía. Fijaros que este es un tema importante porque también lo que encontramos es que, aunque el 97% de los encuestados de este estudio grande, representativo de la población de Navarra, reconocían la violencia psicológica, el número de denuncias de violencia psicológica contra la mujer es solo del 14% del total de denuncias. Lo que más se denuncia es la violencia física y después seguida de la violencia física con la psicológica, que representa un 50 y pico % de las denuncias, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que es que esperamos a llegar a la violencia física para denunciar las dos cosas juntas, pero la gente no se lanza a denunciar la violencia psicológica. ¿Por qué? Bueno, pues esto es algo que podremos debatir aquí. Yo tengo la impresión de que hay mayor tolerancia a la violencia psicológica y que también es más silenciosa o menos visible que la violencia física, ¿no? Pero los números hablan por sí solos, ¿no? En cuanto al número de denuncias. Y finalmente, si se podría utilizar alguna campaña que promueva que las personas testigo hablen con la víctima, ¿no? Y ya está, porque esto ya tiene que ver con los datos. Bueno, esto es importante desde luego como conclusión, que sería muy importante, y eso se lo planteamos a las personas que estaban en esta mesa redonda que os comento el año pasado, centralizar en una base de datos las notificaciones o denuncias que llegan a las instituciones a las que el testigo puede acudir, porque si está todo tan fragmentado, pues al final no puedes utilizar esa información para usar los datos administrativos, ¿no? Entonces, al final, nuestra encuesta y estudio es relevante, pero no deja de ser una declaración de intenciones, con un pago y con una renuncia a un dinero, etc., ¿no? Pero ¿qué pasa en la realidad? Pues sería ideal poderlo ver con datos administrativos. Entonces, bueno, pues ojalá el Gobierno de Navarra se ponga las pilas con este tema, ¿no? Y aquí me quedo. Muchísimas gracias por vuestra atención y ya dejo abierto a que comentarios, preguntas o lo que queráis.